Bueno, he titulado mi presentación Inicio de la Unidad de la Fe, una perspectiva ortodoxa sobre los desafíos ecuménicos, y justamente estoy basando mi presentación en una perspectiva, una lectura transversal a varios teólogos ortodoxos contemporáneos, quienes desde luego abrevan de las fuentes patrísticas, que finalmente la tradición ortodoxa, la tradición de la Iglesia ortodoxa bizantina, así como de las iglesias ortodoxas orientales, pues sigue siendo y continuará indefectiblemente siendo una reflexión teológica con fundamento y con sustancia y cuerpo en la tradición patrística de la Iglesia. Entonces, va en la siguiente diapositiva, en la introducción, por favor. Por tanto, venimos a reflexionar esta tarde para explorar la vigencia que el Concilio de Nicea en el diálogo ecuménico actual tiene desde la perspectiva de la Iglesia ortodoxa. Bien ha señalado el padre con su ponencia, en su síntesis histórica sobre el contexto en el cual se gestó el Concilio de Nicea, es decir, las razones de tipo doctrinal que decantaron en la convocación del mismo, así como el desarrollo de los dogmas que justamente son pilares de la cristiandad. Entonces vemos que el Concilio de Nicea en 325 define la fe cristiana sobre la divinidad de la persona de Jesucristo, sentando las bases en esta primera etapa, desde luego, del concilio del credo niceno, que posteriormente tendremos que argumentar que el siguiente concilio da una impronta y profundiza en el contenido del credo, dándole su forma del credo niceno-constantinopolitano, que es justamente como lo tenemos hoy en día en la historia de la Iglesia, y desde luego como referente doctrinal angular a nuestra tradición común. Hoy, en contextos ecuménicos, por lo tanto, el credo es frecuentemente asumido como una base común. Pero, ¿en qué enfoque teológico? Y es aquí donde justamente empieza el planteamiento de mi reflexión esta tarde. ¿Desde qué enfoque teológico el credo va a ser presentado como una base común? Y por lo tanto se genera una tensión actual. ¿Es un símbolo doctrinal o es un mínimo común denominador? ¿Cómo, en qué medida y desde qué perspectiva nosotros desde nuestras diferentes tradiciones eclesiales nos estamos aproximando al credo y estamos echando mano del mismo para un acercamiento ecuménico? Entonces, estas serían las preguntas con las cuales nos estaríamos planteando la reflexión sobre el credo como producto del Concilio de Nicea y su utilidad y su funcionalidad como instrumento para acercarnos ecuménicamente a las demás iglesias y denominaciones cristianas. La siguiente diapositiva, que sería la número 3, la perspectiva ortodoxa. Vamos a ver que la perspectiva ortodoxa, aquí es a donde estoy planteando la reflexión, la reflexión de esta tarde, en la cual el credo la teología ortodoxa contemporánea lo prefiere presentar como el símbolo del todo. Y esto es justamente a donde vamos a culminar nuestra reflexión. Entonces estoy partiendo en esta estructura circular, como el credo va a representar, no va a ser solamente una síntesis mínima de doctrinal, sino va a ser justamente un contenido viviente de la experiencia de fe de la Iglesia. Por lo tanto, vamos a ver que va a darse no nada más al exterior, hacia el exterior de la Iglesia ortodoxa con respecto a sus relaciones intereclesiásticas, este uso minimalista que del credo se puede venir haciendo en los contextos ecuménicos, sino que también vamos a empezar esta reflexión, esta crítica al minimalismo
desde la propia interioridad y reflexión teológica de la propia Iglesia Ortodoxa. Entonces vamos a culminar con la propuesta que es la recepción profunda y vivencial del credo, justamente como la manera en la que la teología ortodoxa contemporánea está proponiendo tener esta experiencia del mismo como una síntesis vivencial de la fe. En la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver entonces que los contrastes teológicos dentro de la propia Iglesia Ortodoxa ya tendríamos esta dicotomía minimalismo contra una propuesta o una visión holística, es decir, la experiencia del credo como un todo en contra, o mejor dicho, o como una posición hasta cierto punto antagónica en el pensamiento teológico ortodoxo con respecto a usar al credo minimalísticamente. El primero que viene a representar en el pensamiento ortodoxo contemporáneo sería Sergio Bulgakov, un teólogo de la primera mitad del siglo XX, que justamente, al igual que George Florovsky, estas figuras pertenecen a una generación de teólogos que en la reflexión teológica de las iglesias ortodoxas vienen a representar el periodo de la neopatrística, es decir, aquellos teólogos de esta generación que sale justamente principalmente de la iglesia rusa en Europa Occidental, en París. Todos estos teólogos vienen justamente a pertenecer a esta generación que reflexiona y traducen toda la riqueza espiritual, doctrinal, experiencial de la iglesia ortodoxa a una lengua occidental como es el francés. Entonces, en este sentido, Sergio Bulgakov va a ser perteneciente a esta generación de teólogos y justamente va a ser el que va a representar el lado minimalista dentro de la tradición ortodoxa. Es decir, cómo el padre Bulgakov plantea que el credo representa un dogma mínimo obligatorio, es decir, una estructura doctrinal mínima. Bulgakov lo que está presentando es algo que se venía justamente utilizando en esta cuestión pastoral en muchas iglesias ortodoxas hasta ese tiempo, y que de hecho, para hablar con sinceridad, se sigue expresando. Es decir, para el ortodoxo basta el credo y los dogmas de los 7 concilios ecuménicos como justamente todo el corpus doctrinal y todo el aparato doctrinal que debe ser observado para considerarse y vivir la experiencia doctrinal en plenitud de la fe ortodoxa. Es de esta manera que el credo va a representar, va a venir a funcionar desde la perspectiva de Bulgakov como una manera hasta cierto punto obligatoria, es decir, el que es ortodoxo con que sepa el credo y comprenda los misterios, las doctrinas a través del mismo de los concilios ecuménicos, pues es más que suficiente y es un contenido doctrinal común a toda la Iglesia Ortodoxa, sin comprometerse además en su desarrollo. Viene a plantear, por ejemplo, que el credo también para el desarrollo teológico, en este sentido, tomando esta perspectiva minimalista, pues vendría a ser algo así como un mapa. Es decir, hay una cartografía mínima donde justamente las partes que no están exploradas doctrinalmente vienen a representarse con estas líneas punteadas. De esta manera, el credo representa ya una cartografía tanto bien definida como pone los límites de lo que no está explicado, pero no lo aborda entonces. Y de esta manera, la perspectiva de Bulgakov queda funcionando en este marco minimalista para el teólogo sistemático, para que de justamente cómo va a trabajar desde esta perspectiva. Por otra parte, su amigo, el padre George Florovsky, también teólogo de esta generación, rechaza esta visión y va a proponer entonces el buscar una manera de proceder muy importante, que es de hecho la que es en su mayoría es más compartida justamente a la hora del quehacer ecuménico en muchas de las iglesias ortodoxas. Aquí hago un paréntesis
cabe destacar que la reflexión teológica en las diferentes jurisdicciones ortodoxas no es homogénea y muchas jurisdicciones hay sectores que permanecen reticentes al acercamiento y al diálogo ecuménico. Por lo tanto, la perspectiva del padre Florovsky viene a funcionar aquí como una perspectiva que es bastante iluminadora para aquellos sectores que justamente están trabajando en una teología ortodoxa con miras a un acercamiento, a un diálogo y a un vínculo ecuménico. Por lo tanto, el padre Florovsky lo que propone es acudamos a la mente de la iglesia, la frónima, este término justamente griego, ¿no? Y es aquí donde vemos que sigue activa esta parte de las categorías de pensamiento viva de la tradición patrística helénica, donde el credo va a formar parte de un todo vivo y orgánico. Es decir, el credo va a ser no solamente, como lo vendría a presentar Sergio Bulgakov, como una estructura minimalista o una estructura doctrinal suficiente, sino que es una manera de conectarse a la mente colectiva viviente de la iglesia como cuerpo viviente. Y eso nos da justamente al mismo tiempo una homogeneidad en nos proporciona homogeneidad en salvaguardar la revelación en términos doctrinales. Entonces, en este sentido, vamos a ver que la ortodoxia, a partir de esto, puede no ver al credo como un punto de partida, puede ver al credo como un punto de partida hacia lo nuevo, no nada más, sino como un símbolo continuo que expresa el misterio cristiano en plenitud. No es no como decía Bulgakov, este marco de que partimos a la reflexión teológica desde el credo, es decir, todavía tenemos esas líneas punteadas de ese mapa que viene a representar el credo, ¿no? El credo es la línea fija, mientras que las líneas punteadas serían lo nuevo en la reflexión teológica, en la reflexión particularmente del teólogo sistemático, sino que vendría a ser, en esta otra perspectiva de George Florovsky, un símbolo en todo el término de la palabra símbolo, es decir, en ese contenedor que vehicula la comunión y el vínculo con el misterio, el portador del misterio, es decir, el portador con el universo divino en una plenitud. Vamos ahora a la siguiente diapositiva, por favor. La recepción del Concilio de Nicea. La Iglesia no solo aceptó el credo, sino que lo integró profundamente. Y es aquí donde justamente viene a tomar sentido el planteamiento particularmente de George Florovsky, cómo se va a recibir el credo, cómo se va a empezar a vivir el credo a nivel comunidad en la propia historia de la Iglesia. Y entonces vemos que en un principio, por ejemplo, San Atanasio, justamente protagonista justamente del Concilio de Nicea, cómo defiende, después de que el concilio termina, defiende su suficiencia textual, ciertamente, pero reconoce que hay necesidad de estrategia hermenéutica. Esto quiere decir, hay necesidad de una estrategia interpretativa. El texto no se queda meramente como un bloque doctrinal monolítico para ser repetido sino que tiene que ser integrado de una manera interpretativa en el día al día de la Iglesia. Y entonces vemos que justamente esta estaticidad, ¿no?, del credo empieza justamente a ser evidenciada conforme pasa el tiempo en la vida de la Iglesia. En el Concilio de Constantinopla, en el 381, que amplifica justamente el credo niceno, señalando que había una recepción doctrinal dinámica. Y es justamente esta situación de que el credo niceno es renovado y fortalecido en Constantinopla, lo que justamente va a poner de manifiesto esta cuestión de una estrategia hermenéutica, es decir, se requiere una resonancia interpretativa, una resonancia
activa de la vida de la Iglesia que nutra justamente esta síntesis y esta fórmula doctrinal. Los concilios posteriores, Éfeso, Calcedonia, justamente a los que ya aludió también el padre, no añaden nuevos credos, pero van a estar interpretando profundamente el credo niceno. Tanto que justamente esto va a hacer que el credo funja como la piedra angular de los siguientes concilios ecuménicos y que justamente son lo que dan una impronta identitaria a la cristiandad en cuanto a materia doctrinal. Pero es justamente el que no queda el credo como una fórmula, como un receptáculo monolítico de fórmulas vacías, sino que está constantemente en la efervescencia, en esta frónima de la Iglesia, como nos diría Florovsky, ¿no? Es una realidad viviente que sigue siendo expresada y encuentra reflejo en las fórmulas nicenas. Esto muestra que la Iglesia antigua no entendía el credo como un mínimo legal, sino como un texto con densidad teológica que exige interpretación. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver el credo como eje teológico y litúrgico. Bueno, pues justamente como evidencia en la vida de la Iglesia de cómo el credo no es únicamente un texto que queda ahí expresando fórmulas abstractas, ¿no? Cómo justamente la revelación se vuelve un compendio de fórmulas entendidas como A más B igual a C, ¿no? En este sentido, que no nada más es eso, sino que se va a experimentar como una realidad viviente al interior de las comunidades eclesiales. En este sentido, el credo es insertado en la experiencia litúrgica. Por lo tanto, tenemos ya desde luego a San Cirilo de Jerusalén, que en el siglo IV, todos recordamos a Cirilo de Jerusalén justamente como el autor de sus catequesis y su mistagogia, como quizá el padre de la Iglesia que da esta identidad, esta estructura identitaria a la labor catequética en la Iglesia de los primeros siglos, en esta etapa, como el que el credo va a encerrar todo el dogma en pocas palabras, pero lo vuelve justamente en su experiencia de catequesis, en su experiencia de mistagógica, de explicación de los misterios, a los iluminados por la fe, como el credo justamente va a fungir como un entendimiento sintetizado del dogma, y cómo este entendimiento está inserto en la acción litúrgica de la Iglesia. Entonces vemos que para el siglo VI el credo se recita antes de la anáfora, y de hecho es justamente la imagen que podemos ver en la fotografía, es justamente la recitación en el momento en el que el sacerdote, antes de la anáfora, recordemos que la anáfora es justamente la parte de la liturgia donde va a la anamnesis el recuerdo de la cena mística, con la epíclesis, el descenso del Espíritu Santo, que es realmente la parte central de la liturgia, de la acción eucarística propiamente. Entonces, antes de la anáfora, en las iglesias ortodoxas, el velo que cubre el cáliz y la patena es agitado en la recitación del credo. Entonces, esto tiene varios niveles interpretativos, desde luego. Hay algunos que señalan que la agitación del velo representa justamente el triunfo doctrinal de Nicea, y que es justamente el preámbulo para entender el misterio de los misterios, que es la Eucaristía. Entonces, es recitado justamente antes de la anáfora, para que justamente el credo tenga esa experiencia viva de fe, sea el vehículo con el cual la asamblea de creyentes se conectan intelectualmente, ¿no? Es decir, desde el entendimiento con la experiencia, la revelación de la Iglesia a través de las fórmulas del credo. Más tardíamente, San Máximo el Confesor, que es el que tenemos en el icono, lo interpreta
como un himno eterno de acción de gracias. Esto es bastante sustancioso, porque justamente el credo ya va a tener aquí una acción litúrgica extremadamente desarrollada. Es decir, vamos a ver que incluso lo menciona como es la anticipación del reino, es decir, tiene una connotación escatológica bastante evidente, porque es entender la presencia y acción del reino anticipándonos al mismo. Entonces, el credo ya no queda justamente en esta mera en este mero receptáculo, insisto, ¿no? En esta mera síntesis de fórmulas, sino que es un entendimiento y una expresión viva de la fe, pero en todas sus dimensiones además. Y es con lo que voy a concluir. El credo no solamente enseña, sino que transforma y orienta la vida de los creyentes. Y es aquí justamente donde en la tradición ortodoxa el credo tiene justamente el pistevo, como se dice en griego. Pistevo significa creo. Creo en primera persona. Y es el credo no se recita creemos, sino que a pesar de que estamos en la asamblea viva de los creyentes, la confesión de fe es personal. Y por lo tanto es una experiencia de conversión en cada divina liturgia, en cada suceso litúrgico. La siguiente diapositiva, por favor. Los desafíos ecuménicos, por lo tanto, a partir de esto, va a haber, desde luego, vamos a tener estas tensiones entre la unidad doctrinal y la diversidad confesional, que es el panorama ecuménico que actualmente estamos viviendo. El uso del credo, por lo tanto, como una base ecuménica, pues va a resultar bastante valioso, pero peligroso si se le va a reducir a este consenso mínimo que justamente la tradición ortodoxa ya ha vivido a su interior, ¿no? No debemos contentarnos con encontrar estas coincidencias o estas experiencias desde las frases doctrinales únicamente contenidas en el credo, y porque lo estaríamos reduciendo a este consenso mínimo. Antes bien, lo que se tiene que hacer con este dogmatismo mínimo es que puede ocultar diferencias sustanciales y descontextualizar la fe. Es decir, lo que verdaderamente nos distingue de una iglesia a otra, porque finalmente cada iglesia tiene una manera muy particular de vivir la fe. La misma fe, pero tiene una impronta identitaria particular. Entonces, es importante justamente no decantarnos por este reduccionismo, este dogmatismo mínimo, y decir, oh, sí, somos iguales los anglicanos, los católicos, los metodistas con los ortodoxos, somos iguales en esto porque creemos en esto. No, sino que cada parte del credo va a representar una manera muy particular y un contenedor muy particular de vivir la revelación de una manera y expresarla de una manera muy particular, de una diferencia, de una iglesia a otra. Entonces, la ortodoxia va a proponer una comunión basada en la profundidad del credo, no solo en su literalidad, en este reduccionismo, sino en su amplitud. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es esta propuesta entonces desde la ortodoxia? Un enfoque de plenitud, no de reducción. Ante todo, la ortodoxia estaría buscando vivir la plenitud de la revelación, del vínculo con el misterio, sin reducirlo a través del credo. Antes bien, el credo va a ser justamente, y aquí es donde dio inicio mi presentación, como el símbolo del todo. Y es justamente donde aquí la palabra holística, rescatada justamente de otros contextos, hoy puede ser utilizada sanamente en una reflexión teológica madura, como justamente esta totalidad que contiene la teología de la creación, la encarnación, la salvación y la escatología. ¿Esto qué quiere decir? Que cada frase del credo, no pensemos en el credo niceno-constantinopolitano como la reducción a la divinidad de Cristo, no, sino que cada artículo del credo contiene una dinámica salvífica, contiene una mirada escatológica y eclesiológica en sí misma. Es decir, cada artículo
en su totalidad, estrechamente imbricado cada artículo el uno con el otro, pero cada artículo puede expresar esta totalidad en sí mismo. Y entonces la tarea aquí es continua, porque cada artículo se va a interpretar, a vivir y a celebrar siempre de una manera particular y total. Hay otro teólogo contemporáneo que es John Ciciulas, que de bendita memoria, un teólogo que murió en el 2023, es uno de los grandes mentes de la Iglesia Ortodoxa griega, particularmente, muestran cómo cada frase del credo puede nutrir teologías contemporáneas sobre persona, comunión, ética y misión. Es decir, si recurrimos justamente a cada frase del credo, si hacemos esta disección, podemos vivir, por ejemplo, la comunión de los santos, nos hablaría, podemos interpretarla en todas sus dimensiones, esta sola sentencia, y vivirla en nuestro día a día desde esta sola sentencia, la comunión de los santos, la resurrección de los muertos. ¿A dónde apunta mi vida? Digo, si hablamos ahora, podemos aplicar la resurrección de los muertos a un contexto de pastoral inmediata, ¿no? ¿Cómo hacemos que la persona, que cada uno de nosotros vivamos con el recuerdo de la resurrección día a día? Y eso nos eleva todas nuestras potencialidades como persona. Y entonces aquí estamos aplicando una totalidad doctrinal a una praxis pastoral de desarrollo personal. Espacio de encuentro, entonces el credo va a ser justamente ese espacio de encuentro con lo divino, con los hermanos, es decir, con los otros cristianos. Desde luego que va a seguir funcionando de esa manera, pero también y siempre es un camino de conversión y de asimilación en el misterio, por el misterio y hacia el misterio. Y entonces la siguiente y última diapositiva, como conclusiones, presentaría que el credo es un camino, como camino hacia la comunión plena, ciertamente. Vamos a volver y ver a Nicea. No significa repetir estas fórmulas, sino reaprender el corazón de la fe. Entonces, cada vez que se recita el credo, se reaprende y se vive desde la particularidad y la plenitud de cada artículo, y se reaprende desde el corazón de esta frónima de la Iglesia, desde la mente total de la Iglesia, desde esta mente colectiva de la Iglesia que resguarda y vehicula la experiencia de la revelación. La unidad ecuménica será auténtica si se construye desde la profundidad compartida, no desde mínimos negociados. Y entonces es aquí donde está la tarea ecuménica. ¿Hasta dónde plenamente vivimos nuestra fe como anglicanos, como católicos, como evangélicos, como metodistas, como ortodoxos? Si estamos plenamente imbuidos en esa experiencia de fe que nuestra doctrina nos proporciona, entonces estaremos vinculándonos no nada más en los mínimos negociados, sino en una experiencia de fe abierta y evidente para cada hermano, para cada cristiano. La visión ortodoxa ofrece un ecumenismo de la plenitud y de la santidad, con el credo como brújula viva y litúrgica, desde luego. Y finalmente la última diapositiva, en la que les doy las gracias por su atención y su paciencia. Alejandro, nosotros le damos las gracias a usted por haber compartido esta perspectiva del Concilio de Nicea desde una mirada de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, abrimos el diálogo. Mauricio, podés dejar de compartir la pantalla, así podemos vernos entre todos. Y ya están surgiendo aplausos. Podemos abrir el micrófono para compartir. Úrsula, ya había, no sé si estaba levantando la mano o estaba aplaudiendo, pero podemos abrir el micrófono levantando la mano o escribir en el chat la pregunta que querramos compartir con Alejandro. Úrsula, por favor, abra su micrófono. Buenas noches, qué gusto verla. Igualmente, ayer no pude abrir mi cámara, pero estuve también y agradezco mucho estos 2 días. Alejandro, muchísimas gracias, es siempre un placer. Gracias también al padre. Realmente qué hermosas sus presentaciones y cuánta riqueza de elementos nos ofrecen. Ale, a ti te pregunto, me ha gustado muchísimo esta exposición que has hecho,
como de no detenernos en un mínimo común denominador, sino partir de la plenitud y de la profundidad de lo que compartimos. Lo atisbo, lo aprecio, pero concretamente me parece que es mucho más fácil partir de un mínimo común denominador en la hora de acercarnos unos a los otros. Propuestas concretas para quienes, como muchos de nosotros en nuestros países, encontramos tanto miedo, tanta desconfianza, tanto desinterés hacia el camino del encuentro, del construir una comunión más cercana, más profunda. Pistas para esta diferencia en lo concreto. ¿Cómo es que yo puedo ir a esta fuente de la profundidad de lo que ya compartimos desde esta visión que nos has ofrecido y no quedarme en el mínimo común denominador? Gracias por la pregunta, Ursu. También siempre es un gusto coincidir en estos espacios de encuentro. La transformación de la persona. ¿Cómo no me quedo en el común denominador cuando justamente veo, me reconozco en el cristiano, pero desde la experiencia personal de vivir cada una de las realidades del credo como una experiencia abarcante, iluminadora y transformadora? Es decir, si yo no vivo la resurrección de los muertos, y me voy a los últimos artículos justamente porque son como ya la colita del credo, ¿no? Y creo en la resurrección de los muertos, sí, pero ¿qué significa creer en la resurrección de los muertos para mí? Si yo no me lleno de esa experiencia de creer y vivir la expectación de la resurrección, de esa transformación final de mi corporalidad, de mi sexualidad, de mi entendimiento, de mis relaciones interpersonales, y no la inserto y la hago viva, y la hago que sea activa en mi vida, ¿verdad? Entonces estaré actuando minimalísticamente. Bueno, sí, voy y la recito los domingos, pero mientras la viva, estoy seguro que otro cristiano que está en otra iglesia también la va a vivir de esa misma manera, esa expectación, esa realidad a la cual estaríamos entonces caminando juntos. Y entonces justamente es ahí desde la transformación personal de la persona, mi transformación, mi divinización, como en la tradición se privilegia, en la tradición ortodoxa se privilegia la theosis, ¿no? Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Bueno, justamente entonces viendo al credo como esa síntesis afortunada, esa brújula que tenemos hacia dónde me voy a transformar, hacia dónde me voy a llenar de la divinidad, pues justamente con esta cuestión de vivir en el entendimiento y no dejarlo reducido a una fórmula. Creo que podemos partir por ahí y ahí justamente reconocernos en esa experiencia. Muchas gracias, Úrsula y Alejandro, por la respuesta. Miguel, por favor, abra su micrófono. Miguel, desde Bolivia, Santa Cruz. Muy buenas noches. Muchísimas gracias al hermano diácono por la intervención que me pareció interesante en el sentido de que empezaba haciendo diremos así, un organigrama que muestra su estructura a pesar de las diferencias, pero que se iban complementando a lo largo de la historia. Mi pregunta va de la mano de esa estructura, ¿no? ¿Ustedes tienen algún protocolo de prevención para poder adherir a sus comunidades a otras personas que no abrazan su misma, por decir así, que no son ortodoxos, digamos, ¿no? ¿Por qué pregunto esto? Porque un ejemplo hipotético, ¿no? Parto del ejemplo. En Santa Cruz, Bolivia, hace unos 15 o 10 años, cuando los ortodoxos llegan, al hacer su iglesia como que eran bichos raros, ¿no? Como que no estaba dentro del organigrama de la evangelización en el Oriente porque no habían estado en esta zona, ¿no? Cuando llegan por primera vez, pues es un poquito complicado entender esa realidad, pero ellos llegan con esa proyección, ¿no? Una prevención evangelizadora para presentarse, ¿no?
de esa misma magnitud, usted, donde radica en México, ¿tienen alguna prevención de evangelización con referente al ecumenismo para poder tener más alcance? Gracias por la pregunta, Miguel. Pues es muy interesante en el sentido de que no sería una prevención, sino que justamente lo que, bueno, es que aquí serían dos dimensiones diferentes, ¿no? Una sería la realidad justamente en nuestros contextos, en nuestro contexto latinoamericano, justamente cómo la Iglesia Ortodoxa llega y se relocaliza de sus tierras de origen, ¿no? Medio Oriente, Europa del Este. ¿Cómo podríamos hacer este análisis en una perspectiva sociológica, antropológica, histórica de cómo las iglesias ortodoxas están afianzándose e interactuando en el contexto latinoamericano con otras iglesias históricas y con otras denominaciones cristianas? Sí, por supuesto, cada jurisdicción ortodoxa relocalizada, es decir, llegada a territorios latinoamericanos, las jurisdicciones que se hayan presente actualmente en Latinoamérica pues son la Iglesia del Patriarcado de Antioquía, que es mi iglesia, la Iglesia del Patriarcado de Constantinopla, por supuesto el Patriarcado Ecuménico, a la cual pertenece de hecho Andrés. Somos hermanos en ese sentido. Y la Iglesia rusa, está la Iglesia de Serbia, la Iglesia del Patriarcado de Moscú, la Iglesia Russian Orthodox Church Outside Russia, que sería la Iglesia rusa fuera de Rusia, que es una jurisdicción también perteneciente a Moscú, pero con cierto grado de autonomía. Y me parece que ya hay, y en Bolivia justamente están las iglesias coptas, ¿no? Que es el caso de Bolivia también es muy interesante porque es un país donde la iglesia copta, otra iglesia de una familia ortodoxa diferente está presente, ¿no? Bueno, y justamente sería la manera en la que cada jurisdicción ha determinado interactuar con las confesiones cristianas locales. Generalmente, casi todas van a tener, a la hora de interactuar con los cristianos, van a tener un reconocimiento de los sacramentos de la Iglesia Católica. Esto es, incluso hasta de la Iglesia Anglicana, por ser iglesias históricas. El vínculo, la relación con las iglesias históricas de las iglesias ortodoxas en nuestras tierras, en nuestros países, pues es no nada más una cuestión meramente de diplomacia eclesiástica, sino de un trato y de un reconocimiento a la sucesión apostólica que fundamenta la historicidad de las iglesias. Ahora, en cuanto a las iglesias protestantes históricas, los luteranos y todo eso, desde luego hay un trato, hay un acercamiento, pero no hay una prevención como tal en términos de no acercarnos a no vincularnos con las otras iglesias, sino que siempre hay justamente en el ambiente ecuménico hay una cercanía en los encuentros. Hay justamente, como lo ha señalado Ursu con toda su experiencia justamente en el trabajo ecuménico, pues ha visto que aquí el minimalismo dogmático de alguna manera sigue funcionando y sigue proveyendo. Bueno, ustedes creen en esto, yo creo en esto, y entonces no hay tensión, al menos, ¿no? Justamente sigue funcionando desde esa parte, desde esa medida. Desde luego, lo que apuntamos ahora es que el desarrollo de nuestras verdades doctrinales vividas con intensidad a su máxima potencia, llegar a alcanzar esa experiencia de fe, ¿no? Entendida doctrinalmente, pues nos reconozca en el espíritu. Y eso sería la meta. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a dar paso a Gabriel de Argentina, que tiene la mano levantada, pero comentarle también a Alejandro que en Bolivia tenemos a la Iglesia Sirio Ortodoxa de Antioquía,
en Cochabamba y, bueno, tienen también en Bolivia, ¿no? Digo, en La Paz, perdón, que pertenecen a la Arquidiócesis de Centroamérica. Esa es otra tradición ortodoxa que tenemos en Bolivia. Adelante, Gabriel. Uh-huh. Gracias, Alejandro, por interesante tu exposición. Es interesante percibir cómo lo ve la iglesia, mejor dicho, las diversas iglesias ortodoxas o pan-ortodoxas, esta situación. La pregunta va más que nada, los dos teólogos que vos mencionaste me suenan como que son de la diáspora. No sé si el pensamiento en las raíces donde están radicadas las iglesias que defendieron y que gracias al dogma trinitario y todo lo que dice el concilio, pero más que nada el dogma trinitario, se defendieron de que fueran fagocitados por la expansión del Islam. Y eso hizo que sobrevivieran durante prácticamente más de 1000 años, aunque en membresía cada vez fueron menos. Entonces, la pregunta es, el desarrollo del pensamiento teológico, ¿se está desarrollando más en la diáspora o se desarrolla en el centro de las iglesias ortodoxas? Es una muy buena pregunta, la agradezco, porque efectivamente George Florovsky y Sergio Bulgakov, pues efectivamente son teólogos que desarrollan su pensamiento, su labor su reflexión teológica en Francia, ¿no? Entonces, de hecho, ellos son de la generación de teólogos que toda la emigración de Rusia que sale después de la revolución hacia Europa del Este, pues toda esa intelectualidad, van entre ellos justamente la intelectualidad teológica, que fundan el seminario de San Sergio en París, y que fue justamente la lumbrera de la teología ortodoxa, y justamente como bien lo señala en el sentido de que Constantinopla, el mundo helénico, ¿no? Las tierras propiamente históricas de la iglesia, de las iglesias ortodoxas griegas, pues habían estado en poder del Islam, ¿no? Entonces subyugadas bajo el régimen los califatos, que no todos fueron igual de benevolentes o fueron se diferenciaron en su benevolencia en diferentes periodos, pero que realmente no permitieron no se permitió un desarrollo de una teología intelectual como pudo haber sido en Occidente. Tiene toda la razón. Entonces estos teólogos son teólogos de la diáspora, pero conservan, y justamente en la teología, en la historia de la teología ortodoxa, esta generación de teólogos son conocidos como la generación de la neopatrística, justamente por eso, porque se dan la tarea de hacer una reflexión teológica, desde luego enraizados profundamente, como lo vimos, por ejemplo, tanto en las palabras de uno como del otro, ¿no? Tanto Sergio Bulgakov como Florovsky, ambos están enraizados en la tradición patrística, el pensamiento patrístico, ¿no? Las categorías de pensamiento, haciendo poco también la alusión a la pregunta de Andrés que le dirigió al padre, ¿no? De qué tan propicio sería pensar, y esa pregunta también me encantó, por pensar, hacer una teología en otras categorías de pensamiento, utilizando otras expresiones filosóficas, otro lenguaje. En este sentido, la Iglesia Ortodoxa, con esta generación de teólogos, pues continuó expresando su pensamiento en la misma dinámica, con las mismas categorías, pero desde luego en un lenguaje, justamente en una perspectiva espacio-temporal diferente. Entonces es ahí donde viene su valor. Muchas gracias a Alejandro y Gabriel por la pregunta. Y tenemos una última pregunta. También está Andrés con la mano levantada, pero primero vamos a ir a esta que nos hace Mario Lino. Agradece a ambos, a Padre Manuel y a Alejandro, y tiene dos preguntas.
¿Qué produce el cisma de Oriente? ¿Cuál es el origen de nuestra división? Del protestantismo creo que es más conocido por los laicos, pero no de este primer cisma. Y la segunda, el credo niceno expresa A, que creemos en un Dios creador, y B, que creemos en Jesús y como Dios hecho carne, Dios mismo, que nos muestra en su vida cuál es el camino de la perfección espiritual. Por ello, el camino del diálogo interreligioso que no reconoce a Jesús como Dios mismo, sino como un profeta más, creo que nos une la misión compartida y creo que es esto en lo que debemos trabajar todos para la construcción del reino. ¿Qué opinan? Creo que es una pregunta a ambos. Si quiere comenzar, el padre Manuel. Está con el micrófono apagado, por si acaso. Ahora sí. Ahora sí. Sobre lo primero que plantea Mario Lino, claro, es una historia larga, sería una respuesta completa, larga de establecer todo el proceso del cisma de 1054. Bueno, tiene una historia larga, pero fundamentalmente yo digo que doctrinalmente el gran asuntito era el desacuerdo con la propuesta con la inclusión del filioque en el credo, ¿no? Ese es el punto crucis. Pero junto a eso, que es más, como les decía antes, el modo como se va a entender la procesión del Espíritu Santo, que no es insalvable, como les decía. Ha habido una serie de discusiones a lo largo de años, ¿no? Que si se debía usar el pan ácimo o no en la Eucaristía, la reivindicación de la centralidad del obispo de Roma, la jurisdicción universal, hasta qué punto. La otra discusión importante era el lugar de la sede de Constantinopla en relación al gobierno de los cinco, ¿no? La famosa pentarquía. O sea, son varias razones que han dado origen al cisma. No ha sido una cosa de la noche a la mañana. Entonces es una historia larga y de hecho las iglesias se fueron poquito a poco separando unas de otras hasta llegar a ese año del 54, donde finalmente se produce como aquella declaración del patriarca ecuménico, ¿no? De toda la iglesia. Entonces, yo creo que esa es la razón. Ciertamente Mario Lino tiene razón. Yo creo que la reforma protestante hoy es mucho más conocida que el cisma de 1054, ¿no? De la Iglesia de Oriente. Y eso es parte de nuestra deficiencia también en historia y en teología y en la formación. Yo creo que sería importante, ¿no? Y quizás por la sensibilidad que tenemos en Latinoamérica, con una presencia muy minoritaria de la iglesia oriental, las iglesias ortodoxas, entonces quizás no le damos mucha importancia, salvo en los ambientes más estudiados, etcétera, ¿no? Entonces sí que sería una tarea, me parece, pendiente, conocer mucho más de cerca el cisma de la iglesia de Oriente, como se conoce, ¿no? Y sobre lo segundo, yo diría que sí, lo que aparece en el credo niceno, claro, es lo fundamental, ¿no? Para ir en la línea de entre lo mínimo y lo simbólico de un todo, que nos hablaba Alejandro, yo iría en la categoría de lo fundamental, ¿no? Que no simplemente es lo mínimo, es decir, ¿qué es lo fundamental de nuestra fe? Entonces eso es diferente, y me parece que ahí nos puede abrir a cuestiones amplias, y eso es lo que aparece en este credo niceno, que es donde coincidimos no solamente en el mínimo común denominador, sino en lo fundamental, ¿no? Entonces yo creo que es eso mismo, ¿no? Que nos ayuda a marcar
lo básico, ¿no? Yo diría eso, claro, eso implicaría hablar mucho más, pero así que Alejandro puede complementar, yo creo. Sí, gracias, Padre Manuel. Alejandro ha salido de la sala, no sé si su internet o algo. Andrés, ¿tienes tú la mano levantada? Sí, la tengo levantada, pero me dice Alejandro que se desconectó. Dame un segundo que ya se está volviendo a conectar. Un momento, Perfecto. por favor. Entonces esperamos Ya unos... está acá. Ahí Ya está acá. Ya está acá. Alejandro, lo escuchamos. Perdón. No se preocupe. Oh, ya, Tranquilo, ¿ya me te escuchan? escuchamos bien. Lo escuchamos perfectamente. Gracias, es que me desconecté. Perdón, me desconecté y me perdí estaba respondiendo el padre a la cuestión de lo del cisma, ¿correcto? ¿Sería la misma pregunta? Sí. Ok, pues sí, sería, hay una cuestión bien importante, desde la perspectiva oriental, cuando se recurre a las fuentes históricas desde el oriente, siempre se señala, yo les recomiendo desde luego a leer a Kallistos Ware, ¿no? Que es justamente un teólogo ortodoxo occidental, él es británico, perteneciente al patriarcado ecuménico, que ha hecho una síntesis muy afortunada en cuestión de estos temas. El aspecto que él señala muy particular es que el cisma no se produjo nada más por cuestiones doctrinales, que en el caso sería el del filioque, ¿no? O cuestiones de disputas de jerarquías, ¿no? Entre el Papa y el Patriarca, sino que también se venía fraguando desde siglos antes en las grandes diferencias que había entre la cristiandad oriental, o hablar incluso de cristiandades orientales, ¿no? Ahorita justamente que salió el tema de la presencia de las iglesias siríacas ortodoxas en Bolivia, justamente hablar de toda diversidad de tradiciones locales, ¿no? De identidades eclesiales entre las diferentes iglesias, y hablaríamos de bloques grandes como la cristiandad latina y la cristiandad helénica, ¿no? Que justamente siglos antes del dogma, y esto está disponible en español y en PDF circulando por ahí en internet, y justamente tiene este entendimiento de cómo el cisma se viene fraguando antes, de cómo finalmente de las cosas que van a erosionar la unidad de la cristiandad antes de la cuestión jerárquica, fue esa diferencia de vivir la cristiandad entre estos grandes, el cristianismo entre estos grandes bloques, ¿no? El cristiano de habla griega y el cristiano de habla latina, con sus costumbres y formas litúrgicas particulares y locales. Entonces, yo creo que eso para mí resuena mucho y es muy importante a la hora de entendernos en estos espacios ecuménicos, de justamente, y que además nos da una clave para entender nuestra labor de acercamiento ecuménico, ¿no? ¿Qué tanto entendemos a la otredad cristiana? Antes de hablarlo, y aquí había la pregunta de las religiones, antes de hablarlo, recordemos que el ecumenismo es materia entre cristianos, es una labor y una dinámica entre cristianos, la ecumene es entre cristianos. Ya después hablaríamos de la cuestión interreligiosa, que eso requiere desde luego sus propias categorías. Entonces no podríamos hablar aquí definitivamente de entablar un diálogo interreligioso poniendo al credo niceno-constantinopolitano nuestra reflexión como cristianos con ellos. No se podría, tendríamos que armar otras vías de acercamiento, en principio no doctrinales. Creo que lo doctrinal, si a los cristianos nos está costando trabajo al interior entre cristiano a cristiano con otras religiones, es muy complicado. No va por ahí. Muchas gracias, Alejandro. Andrés tiene la mano levantada. Andrés, por favor. Sí, Alejandro, muchísimas gracias por la exposición.
para Florovsky el concepto de fronema nunca lo define al final, digamos, ¿no? Él habla mucho de la importancia del fronema, pero siempre se dice, al final nunca dijo exactamente qué era. ¿Tú qué elementos crees que definirían o que se podrían tener en cuenta para tratar de acercarnos o definir ese fronema? Pues justamente el fronema como la mente de la iglesia, es decir, esa colectividad, esa experiencia viva, colectiva, ¿no? Que si bien Florovsky no lo define como tal, bueno, se entiende en la tradición de la iglesia que el fronema justamente es, porque no está presente en Florovsky, sería justamente el recurso que Florovsky utiliza para expresar que lo que se requiere, de donde se abreva el entendimiento, es de la experiencia misma. O sea, la experiencia, la mente de la iglesia es una mente universal, iluminada, es ahí donde está iluminado el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo ilumina. Y cada mente personal, justamente en la medida que abreva de esta gran mente y está entendida su experiencia personal vinculada a la experiencia de la iglesia, entonces es ahí justamente donde vendría el entendimiento doctrinal. Creo yo. Esa sería desde luego una reflexión personal, ¿no? A tu pregunta, Andrés. Gracias, Alejandro.